Está bien. Si me ganas, te daré una noche. De todos modos, no podrás, ¿verdad? Este estudiante mexicano me hace reír. Deberías estar agradecido de que nos dignemos a hablarte. Sí, si yo gano, yo también te daré una noche. De todos modos, es imposible. 6 chicas estadounidenses de piel clara, en trajes de baño, rodeaban y se burlaban de un estudiante mexicano. Tu país es de tierra, ¿qué puedes hacer en el mar? ¿Los hombres mexicanos son buenos nadadores? Mejor vete a comer tus tacos y quédate estudiando en el salón. ¿Estás loco para desafiar al equipo representativo de la UCSB? Un duelo de natación donde estaban en juego una apuesta humillante, la burla pública y el orgullo racial. Sin embargo, estas chicas arrogantes pronto se arrodillarían y se disculparían entre lágrimas. ¿Qué demonios pasó en el mar? El momento de la asombrosa remontada que demostró Julio Mendoza, el hijo salvaje de una renombrada buceadora tradicional de Baja California Sur, comienza ahora. Eran las 3 de la tarde, el sol ardiente del Pacífico bañaba la playa de Campus Point de la Universidad de California en Santa Bárbara, que estaba abarrotada de estudiantes. Era el tiempo libre de descanso después de las clases de la tarde, donde los estudiantes se reunían después de las 3:30. El sonido de las olas, los gritos de gaviotas y las risas que venían de todas partes se mezclaban en el ambiente. Julio Mendoza, estudiante de biología marina, estaba sentado en un banco a la orilla del mar, observando tranquilamente el océano. Tenía 20 años, un físico robusto de 182 centímetros de altura y una impresionante piel bronceada por el sol. Como un atleta, su cuerpo no tenía grasa superflua, y en sus brazos se veían débiles cicatrices de viejas lesiones deportivas. Vestido con ropa deportiva negra, no hacía ruido, ni bromeaba como los otros estudiantes, simplemente miraba el horizonte en silencio. Oye, mira, es el estudiante mexicano. De repente, Julio Mendoza levantó la cabeza al escuchar una voz en inglés. 6 chicas estadounidenses de piel clara se acercaban. Todas vestían trajes de baño llamativos. Se acercaban con una actitud llena de confianza, como si estuvieran en un desfile de moda. A la cabeza estaba Clara, 21 años, capitana de la UCSB. Rubia con ojos azules, se enorgullecía de su esbelta figura de 175 centímetros y su cuerpo tonificado por el ejercicio. Su bikini rojo contrastaba con su piel clara, haciéndola destacar aún más. Sobre todo, la arrogancia que emanaba de su expresión era abrumadora. Escuché que ustedes, los mexicanos, son muy buenos, ¿es verdad?, preguntó Clara, con un tono burlón. Su voz estaba llena de desdén. Julio Mendoza guardó silencio, pero sus ojos oscuros la miraban con calma. Entonces, Emily, miembro del equipo de natación, intervino. Con su cabello castaño recogido en alto y un traje de baño verde de una pieza, dijo: «Escuché que los mexicanos son muy pacientes, para estudiar por muchas horas, para estar callados, ese tipo de cosas, pero no sé si eso es verdadera habilidad». Pero la natación, Sofía, amiga de Clara, se echó a reír. Su piel, vestida con un bikini negro, brillaba bajo el sol. Los mexicanos, ¿qué pueden hacer en el mar? Nosotros, en California, somos el hogar del surf. Otra amiga, Olivia, también se unió. Así es, su país es solo un cliché de desierto y ruinas, ¿no? Su traje de baño azul marino le quedaba muy bien con su cabello rubio. Hannah, la vicecapitana del equipo de natación, dijo cruzándose de brazos: «Nosotras en la UCSB entrenamos incluso en las frías aguas del Pacífico. Es un nivel diferente al de los mares cálidos de México». Su traje de baño gris añadía una impresión de agudeza. Finalmente, Marie, una estudiante de intercambio de Francia, se adelantó. «Incluso para nosotras que hemos entrenado en Europa, ¿qué tal los mexicanos? ¿No son solo un nombre?», dijo, encogiéndose de hombros, con un traje de baño blanco. Las 6 estudiantes rodearon a Julio en un círculo. Eran como hienas acechando a su presa. Sus ojos estaban llenos de superioridad y desdén, y una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios.
Otros estudiantes que pasaban por allí, preguntándose qué pasaba, comenzaron a reunirse uno a uno. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Clara está molestando a alguien otra vez? Pobre el mexicano. Los susurros se hicieron cada vez más fuertes. Sin darse cuenta, unas 30 personas se habían reunido para observar. Algunos ya habían sacado sus teléfonos inteligentes, preparándose para grabar. «Tengo una propuesta interesante», dijo Clara, dando un paso adelante. Una sonrisa provocativa se extendió por sus labios, y cuando la distancia con Julio Mendoza se redujo a solo un paso, el aroma de su perfume se mezcló con la brisa salada y llegó a él. «¿Qué tal un duelo de natación? ¿Tú y yo?» Julio Mendoza se levantó lentamente. Mientras estaba sentado, no se notaba, pero al ponerse de pie, su físico se hizo evidente. Era una cabeza más alto que Clara, y sus músculos tonificados podían percibirse incluso bajo su ropa deportiva. Sin embargo, su expresión permanecía inmutable. «No es necesario», su voz era grave y tranquila. Aunque su pronunciación en inglés no era perfecta, el significado se transmitió claramente. «¿Tienes miedo?», se burló Clara. «¿O sabes que vas a perder y por eso no quieres una competencia sin sentido? Bueno, entonces lo haré más interesante». Clara levantó la voz de repente. Todas las miradas se concentraron en ella. Hizo un gesto exagerado, como una actriz en un escenario. «Si me ganas, te daré una noche». Al instante, la playa se quedó en silencio. Solo el sonido de las olas rompía la quietud. Y de inmediato, estallaron carcajadas y silbidos. «Está loca. Clara va en serio. Ese mexicano va a tener mucha suerte». Los ojos de Julio Mendoza vacilaron por primera vez. Se le notaron los músculos de la mandíbula moverse. «De todos modos, no puedes ganar, así que no importa», dijo Clara, apartándose el cabello. Su cabello rubio brillaba bajo el sol. Un estudiante mexicano haciendo reír a una atleta estrella de la UCSB como nosotras. Yo fui nadadora en la preparatoria. Fui representante del estado y participé en competiciones nacionales. Hannah, cruzada de brazos, añadió con fuego. «Así es. Si yo gano, también le daré una noche. De todos modos, la posibilidad es 0, así que es una apuesta fácil». «Yo también». Marie levantó la mano. «Como es imposible, nunca sabrá lo dulce que es una noche con una chica francesa. ¡Qué interesante!». Olivia también intervino. «Yo también apuesto. De todos modos, es obvio que no puede ganar. Ni en sueños pienses que un hombre mexicano puede ganarle a una mujer americana». Emily y Sofía dijeron lo mismo a su vez. «Nosotras también apostamos. Como va a perder de todos modos, es una apuesta segura». Las 6 estudiantes dijeron lo mismo. Se rieron a la vez, como si se hubieran puesto de acuerdo. Sus risas resonaron en la playa, y los estudiantes que miraban alrededor sacaron sus teléfonos inteligentes y comenzaron a grabar. Los flashes se encendieron, y luces rojas, indicando grabación de video, brillaron por todas partes. «Esto es increíble. Hay que subirlo a TikTok». El título será «La impactante apuesta del estudiante mexicano con 6 chicas blancas». Julio Mendoza apretó los puños. No había anticipado una situación así. Solo quería sentarse en silencio y descansar mirando el mar, pero ahora se encontraba en una situación donde el orgullo racial estaba en juego. Con su orgullo como mexicano en juego, no podía retirarse. «Si te niegas, el rumor de que eres un cobarde se extenderá», susurró Clara. Sus labios se acercaron al oído de Julio. «Ya todos están grabando, ¿no? El estudiante mexicano huyó. Pondremos ese título para presionarte. El rumor se extenderá hasta tu país». Julio Mendoza miró a su alrededor. Unos 50 estudiantes ya se habían reunido, y todos observaban con expresiones curiosas. Algunos estudiantes estadounidenses ya habían comenzado a apostar. «Apuesto $100 a Clara, yo 200. Claro que Clara ganará». «¿Hay alguien que apueste por el mexicano? Te doy una cuota de 100 a 1. Julio Mendoza respiró hondo. Recordó las olas salvajes del mar de Baja California Sur. Los recuerdos de su infancia, cuando aprendió a bucear siguiendo a su madre, la buceadora.
los momentos en que lanzaba redes con su padre pescador en mares tormentosos. Pero no había necesidad de contar esas historias. Bastaba con demostrarlo con acciones. Lentamente, abrió la boca. Tengo una condición. Los ojos de Clara brillaron. Había picado el anzuelo. Oh, ¿qué es? El ganador recibirá una disculpa del perdedor, en público. Clara resopló de risa. ¿Una disculpa? ¿Solo eso? Está bien. Acepto. De todos modos, yo ganaré. Disfrutaré viendo a un mexicano arrodillarse y admitir que no es la gran cosa. Y Julio Mendoza añadió, otra cosa. El duelo de natación será de 2 rondas, una en la piscina de la universidad y otra aquí, en el mar. Clara mostró una expresión de perplejidad por un instante. ¿Por qué 2 rondas? ¿En la piscina y en el mar? Para ver la verdadera habilidad, se deben hacer ambas, dijo Julio Mendoza. Había una extraña confianza en sus palabras. Clara lo miró a los ojos por un momento. Parecía haber algo oculto en la profundidad de sus ojos oscuros, pero a ella no le importó. Está bien, solo tengo que ganar las 2, ¿verdad? Fácil. A las 9 de la mañana siguiente, la piscina del centro de recreación de la universidad ya estaba llena de estudiantes. Las gradas, con capacidad para 500 personas, estaban casi a reventar. Estudiantes de diversos países se sentaban en grupos, y el sonido de diferentes idiomas se mezclaba por todas partes. Los fluorescentes del techo de la piscina brillaban reflejados en el agua, y el olor a cloro llenaba el ambiente. «Faltan 5 minutos para cerrar las apuestas», gritó alguien. Se había organizado una casa de apuestas clandestina. Algunos estudiantes abrían sus laptops y organizaban los detalles de las apuestas en hojas de cálculo. Las cuotas actuales son Clara 0.05, Julio 20 veces. Entonces, con solo apostar $10, ¿ganas 200? No, ¿por qué apostaría a alguien si de todos modos va a perder? Es un desperdicio de dinero. En un lado de las gradas, las 6 estudiantes estaban sentadas en fila. Hoy vestían ropa de entrenamiento, pero estaban listas para ponerse sus trajes de baño en cualquier momento. Intercambiaban bromas con expresiones de confianza. Clara, no ganes tan aplastantemente. Pobre de él. Sí. ¿No crees que deberías dejarle ganar un carril? No digas tonterías. Tengo que aplastarlo por completo para que nunca más nos ignore. Clara ya se había puesto su traje de baño profesional de cuerpo entero. Era un traje de competición de alta gama, negro con líneas rojas. Un producto de última generación que comprimía los músculos para minimizar la resistencia al agua. Se estiraba frente al espejo, relajando sus músculos. Hacía mucho que no nadaba tan en serio desde que entré a la universidad, murmuró Clara. Su récord en los 100 metros estilo libre era de 54 segundos. No era profesional, pero estaba entre los mejores atletas universitarios. Del vestuario opuesto salió Julio Mendoza. Vestía el mismo y sencillo bañador negro que el día anterior. No llevaba equipo especial ni diseños llamativos. Sin embargo, cuando su cuerpo apareció, se escucharon pequeños murmullos desde las gradas. «Uf, qué cuerpo tan impresionante. Parece una escultura. Es puro arte. Pero que tenga buen cuerpo no significa que nade bien, ¿verdad?» El cuerpo de Julio Mendoza era diferente al de un nadador de competición. No era suave y pulido, sino músculos ásperos forjados por la práctica y el trabajo duro. Tenía viejas cicatrices en la espalda, y en sus brazos se veían débiles marcas que parecían tatuajes. Eran las huellas de su duro entrenamiento pasado. Se paró en silencio frente a la plataforma de salida. Parecía no prestar atención a las miradas ni al ruido que lo rodeaba. Simplemente miraba tranquilamente la superficie del agua, regulando su respiración. Clara hizo una aparición majestuosa. Se escucharon silbidos y vítores desde las gradas. «Clara, muéstrales el poder americano. Aplasta a ese mexicano». Clara levantó la mano para saludar al público. Sonreía con una suficiencia, como si ya hubiera ganado. Luego se paró en el carril junto a Julio Mendoza. «¿Estás listo?», preguntó Clara en inglés.
Julio Mendoza simplemente asintió en silencio. Ya es tarde para arrepentirse. Te mostraré lo rápida que soy. El estudiante que actuaba como árbitro tomó el micrófono. Era un estudiante de intercambio de Canadá. Atención a todos. Comenzaremos ahora el duelo oficial. Primera prueba. 100 metros estilo libre. Las gradas se quedaron en silencio. La tensión llenó la piscina. Carril 4. Capitana de la UCSB. Clara. Se escucharon vítores. Carril 5. Estudiante de intercambio de México. Julio Mendoza. Solo se escucharon unos pocos aplausos. La mayoría apoyaba a Clara. Nadadores. A sus plataformas. Los dos subieron a las plataformas de salida. Clara adoptó una postura de libro de texto. Su torso inclinado, los brazos hacia atrás, las rodillas ligeramente flexionadas, una postura de preparación perfecta. Por otro lado, Julio Mendoza tenía una postura ligeramente diferente. Se agachaba más bajo, manteniendo un ángulo profundo como si fuera a zambullirse en el mar. Listos. El árbitro llevó el silbato a su boca. La piscina se quedó tan en silencio que ni siquiera se escuchaban las respiraciones. Todas las miradas se concentraron en los dos nadadores. Al mismo tiempo que la señal de salida, los cuerpos de ambos saltaron al aire. La zambullida de Clara fue realmente perfecta. Saltó dibujando una parábola y entró al agua con un mínimo de salpicaduras. El ángulo, el momento, todo era como de libro de texto. La entrada de Julio Mendoza al agua fue diferente. Entró más lejos y más profundo. Se sumergió en un ángulo profundo, como un buceador que va a buscar algo bajo el agua. Los espectadores pensaron que era un error, pero era un movimiento calculado. Una cámara subacuática capturó la imagen de los dos nadadores. Clara, inmediatamente, comenzó con una potente patada de delfín. Sus piernas se movían con la flexibilidad de un pez. Avanzó sumergida hasta los 15 metros y luego subió a la superficie. Esto se debe a que en la piscina solo se permite bucear hasta los 15 metros. Clara iba a la cabeza. A los 25 metros, Clara llevaba una ventaja de medio cuerpo. Un estudiante autoproclamado anunciador transmitía por el micrófono. La brazada de Clara fue realmente hermosa. Sus brazos empujaban el agua en un ángulo preciso y giraba la cabeza de lado para respirar una vez cada 3 brazadas. Su técnica era tan limpia que apenas levantaba salpicaduras. Sin embargo, las personas que sabían de natación sintieron que algo no estaba bien. La forma de nadar de Julio Mendoza era única. Minimizaba el movimiento de los brazos, pero su propulsión era asombrosa. Sobre todo, su cuerpo se movía con la naturalidad de un delfín, como si se hubiera integrado con el agua. En el punto de giro de los 50 metros, Clara hizo una vuelta perfecta. Al acercarse a la pared, giró su cuerpo hacia adelante para darse la vuelta y, en un instante, impulsó fuertemente la pared con sus pies para avanzar. Aumentó su velocidad nuevamente con patadas de delfín bajo el agua. Sin embargo, la vuelta de Julio Mendoza sorprendió a todos. Justo antes de tocar la pared, giró su cuerpo casi 180 grados. Se sumergió mucho más profundamente que en una vuelta normal y permaneció bajo el agua más tiempo después de impulsarse de la pared. Oh, ¿qué es eso? ¿No es un error? Se sumergió demasiado tiempo. Pero no fue un error. Julio Mendoza desarrolló una velocidad asombrosa bajo el agua. Continuó con potentes patadas en las profundidades, donde la resistencia del agua era menor, y a los 70 metros, finalmente subió a la superficie. Increíble, la diferencia se está reduciendo. Era cierto. La distancia con Clara se estaba acortando visiblemente. Clara también lo sintió. Percibió que el nadador del carril de al lado se acercaba cada vez más. ¿Qué? ¿Por qué me está alcanzando? Clara se perturbó en su interior. Movió los brazos más rápido. Acortó el ciclo de respiración y aumentó el número de brazadas. Pero, extrañamente, la diferencia siguió disminuyendo. A los 80 metros, los dos nadadores estaban casi a la par. Las gradas comenzaron a alborotarse. «Oye, Julio Mendoza está alcanzando». «Imposible». Por primera vez,
La tensión apareció en el rostro de Clara. Ella puso todo en los 20 metros restantes. Comenzó su último sprint con todas sus fuerzas. Agitó los brazos como una furia, poniendo toda la energía que le quedaba. Pero en ese instante, un cambio sorprendente ocurrió en Julio Mendoza. De repente, desató una velocidad explosiva, como si hubiera estado conservando su energía hasta ese momento. Su cuerpo avanzó, casi saltando de la superficie del agua. A los 90 metros, Julio Mendoza tomó la delantera. Era una diferencia de solo media brazada, pero claramente estaba por delante. A los 95 metros, la diferencia se amplió aún más. Clara lo persiguió desesperadamente, pero ya era demasiado tarde. El toque final. Las manos de ambos tocaron la pared casi al mismo tiempo. Fue un final tan reñido que no se pudo distinguir a simple vista. Todos miraron la pizarra electrónica. Los resultados aparecieron. 1. Julio Mendoza, 52.3, 7 segundos. 2. Clara, 52.91 segundos. Una diferencia de 0.5, 4 segundos. Fue una diferencia mínima, pero una victoria clara. La piscina se quedó en silencio por un instante. Era un resultado que nadie había previsto. Clara sacó la cabeza del agua con la boca abierta. Sus ojos azules miraban el marcador electrónico con incredulidad. ¿Cómo puede ser esto? Julio Mendoza salió del agua en silencio. Tenía una expresión tranquila, sin un solo jadeo fuerte. Parecía tan relajado como si acabara de terminar un ligero calentamiento. «Espera». Emily se levantó de golpe y gritó. Su voz resonó en la piscina. Esto fue una coincidencia. Deberíamos hacerlo de nuevo. Clara cometió un error. Las otras estudiantes también estuvieron de acuerdo. Hannah, cruzada de brazos, intervino. Así es. La primera carrera fue solo un calentamiento. La verdadera competencia empieza ahora. Sofía también asintió. Clara se confió demasiado. Ahora sí nos mostrará de qué es capaz. Clara salió del agua, dando patadas. Su rostro estaba rojo y exhalaba vapor de conmoción y rabia. Las gotas de agua caían de su cabello rubio, mojando el suelo. Miró a Julio Mendoza con una respiración agitada. Solo tuviste suerte. La próxima será de 200 metros. La verdadera habilidad se muestra en las distancias largas. Julio Mendoza respondió con calma mientras se secaba la cabeza con una toalla. De acuerdo. Las gradas volvieron a alborotarse. Esta vez, más personas comenzaron a apostar por Julio Mendoza. Oye, le entró. Apuesto $50 a Julio Mendoza. Yo también. Lo acabas de ver. Es un verdadero talento. No, en distancias cortas la suerte también influye. Clara ganará en las largas. Se concedió un descanso de 10 minutos. Clara se sentó en un banco, bebiendo una bebida deportiva y reconsiderando su estrategia. Su mente era un torbellino. ¿Qué está pasando? Estaba liderando claramente. ¿Cómo pudo aumentar su velocidad de repente al final? ¿Acaso estuvo guardando energía desde el principio? Clara espió a Julio Mendoza. Él estaba sentado en silencio, con los ojos cerrados. Estaba tan quieto como si estuviera meditando. Su pecho subía y bajaba rítmicamente, y su expresión era serena. Esa tranquilidad realmente me molesta. Clara apretó los dientes. Desde la preparatoria, nunca había perdido una competencia de natación. Había sido representante del estado y había participado en competiciones nacionales, e incluso en la UCSB, fue elegida capitana del equipo de natación por su habilidad. Sin embargo, perder contra un desconocido, un mexicano, su orgullo no se lo permitía. «Preparen la segunda prueba», se escuchó la voz del árbitro. Clara se levantó rápidamente. Esta vez, su expresión era diferente. La actitud bromista había desaparecido, y la mirada que había tenido hace un momento brillaba con determinación. 200 metros, estilo libre. Entrada de los nadadores. Los dos nadadores se pararon nuevamente en las plataformas de salida. Esta vez, la atmósfera era completamente diferente. Clara estaba en un estado de concentración extrema.
mientras que Julio Mendoza seguía inmutable. «Listos. Salida». Con la señal, Clara se lanzó al agua como una furia. Esta vez, dio lo mejor de sí desde el principio. Salió a una velocidad tan rápida como en una carrera de velocidad corta. Las salpicaduras volaron salvajemente y sus brazos giraron como hélices. «Clara está desbocada. Ya lleva más de un cuerpo de ventaja a los 50 metros». Fue, realmente, abrumador. Clara transformó su ira en energía y nadó como una loca. Incluso, al hacer la primera vuelta en los 100 metros, mantenía una ventaja clara. Pero el problema vino después. El costo de haber sprintado los primeros 100 metros comenzó a manifestarse. Su respiración se volvió agitada y sus brazos se hicieron pesados. Por otro lado, Julio Mendoza mantuvo el mismo ritmo que al principio. A los 120 metros, la diferencia comenzó a reducirse. La velocidad de Clara estaba disminuyendo. El movimiento de sus brazos se desordenó y su ciclo de respiración se volvió irregular. «No, ¿por qué me canso?», pensó Clara desesperada. Normalmente, 200 metros deberían ser fáciles para ella, pero al haber ido demasiado rápido en los primeros 100 metros, el ácido láctico comenzó a acumularse. Un dolor ardiente invadió sus músculos. En la última vuelta, la diferencia entre los dos se había acortado por completo. No, más bien, Julio Mendoza había comenzado a liderar. Julio Mendoza mantenía un ritmo constante y su brazada estaba en perfecta armonía con el agua. A los 170 metros, Julio Mendoza lideraba claramente. Clara lo persiguió con todas sus fuerzas, pero ya estaba agotada. Sus brazos se sentían como plomo y sus piernas perdieron fuerza. En los últimos 30 metros, las gradas volvieron a alborotarse. Esta vez, la diferencia era más clara. Julio Mendoza lideraba por casi medio carril. «Increíble, Clara está perdiendo. Ese mexicano es realmente asombroso». Toque. Julio Mendoza tocó la pared primero. Esta vez no hubo lugar a dudas. 1. Julio Mendoza, 1 minuto 58.22 segundos. 2. Clara, 2 minutos 0.45 segundos. Una victoria aplastante con más de 2 segundos de diferencia. Clara se aferró a la pared, respirando con dificultad. Las lágrimas se acumulaban en sus gafas. Estaba frustrada, pero sobre todo, no lo entendía. No comprendía cómo podía mantener una velocidad tan constante, ni por qué no se cansaba en absoluto. Julio Mendoza salió del agua con calma. Su respiración estaba un poco agitada, pero rápidamente recuperó la estabilidad. Mientras se secaba la cabeza con una toalla, miró a Clara. «Mañana es el mar». Su voz era tranquila, pero contenía una extraña confianza. Clara se levantó de golpe. El agua salpicó el suelo. «Está bien. El mar es diferente. Hay olas y corrientes. Es un juego completamente distinto al de la piscina». «Así es». Julio Mendoza sonrió levemente. «El mar es diferente a una piscina, ¿verdad?». Esa sonrisa era de alguna manera ominosa, pero Clara apretó los dientes. Su orgullo estaba completamente destrozado. El orgullo de la UCSB, su orgullo como estudiante blanca, todo estaba en juego. «Mañana, no perderé bajo ninguna circunstancia. Apostaré todo y ganaré». Clara exhaló con dificultad mientras se dirigía al vestuario. Las otras chicas la siguieron apresuradamente. «Clara, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Cómo pude perder? Él tiene algo. No es un nadador normal». Las gradas se convirtieron en un alboroto. Aquellos que habían ganado dinero con las apuestas vitoreaban, mientras que los que habían perdido tenían caras de querer llorar. «Sí. $50 se convirtieron en 1000. Maldición, perdí $500. Tendré que apostar todo en la carrera del mar de mañana». Esa tarde, todo el campus hablaba de esto. La noticia de que el estudiante mexicano había ganado 2 veces seguidas a Clara se extendió como una bomba. En la cafetería, en la biblioteca, en los dormitorios, todos hablaban de lo mismo. «¿Escuchaste? Clara perdió 2 veces. Increíble. No me puedo perder la carrera del mar de mañana». Por la tarde,
se celebró una reunión de emergencia en la habitación de las estudiantes. Clara estaba sentada en la cama, con la cabeza entre las manos. Las otras 5 estaban sentadas a su alrededor, preocupadas. «Clara, anímate. Mañana es la verdadera batalla». Emily la consoló, pero Clara sacudió la cabeza. «No lo entiendo. Técnicamente, debería haber sido superior. Mi técnica y mi velocidad estaban al máximo. ¿Por qué perdí?» Hannah abrió su laptop. «He analizado los videos. La forma de nadar de Julio Mendoza es especial. Es extremadamente eficiente en energía y no tiene movimientos innecesario en absoluto. Es una forma de minimizar la fricción con el agua». «¿Es eso posible?», preguntó Sofía. «Teóricamente, sí, pero para hacerlo en la práctica, se necesita una experiencia increíble, como alguien que ha pasado toda su vida bajo el agua». Clara apretó los puños. «Mañana será diferente. El mar es mi especialidad. Crecí en las playas de Santa Bárbara y entrené en Hawái. He dominado cómo leer las olas, cómo lidiar con las corrientes, todo». Marie preguntó con cautela. «¿Y si pierdes también mañana?». Al instante, la habitación se quedó en silencio. Nadie quería mencionar esa posibilidad. La idea de que la humillante condición de la apuesta que las 6 habían hecho pudiera hacerse realidad las dejó a todas heladas. «No», dijo Clara con firmeza. «No perderé bajo ninguna circunstancia. Ni muerta perderé». Mientras tanto, Julio Mendoza caminaba solo por la playa de Campus Point. Soplaba una fría brisa nocturna, pero a él no le importaba. Escuchando el sonido de las olas, recordaba su infancia. «Julio, el mar no es un lugar temible. Si lo respetas, el mar también te aceptará». La voz de su difunta madre resonó en sus oídos. Su madre, una renombrada buceadora tradicional de Baja California Sur, le había enseñado a Julio Mendoza a considerar el mar como su hogar. A las 10 de la mañana siguiente, la playa estaba incomparablemente más concurrida que el día anterior. Se había formado una multitud de más de 1000 personas. El duelo se había vuelto tan famoso que incluso el decano de la universidad había venido a presenciarlo. Se habían instalado gradas provisionales y varios drones se preparaban para filmar desde el aire. La altura de las olas hoy es de 1 a 1.5 metros. El viento sopla desde el norte a 5 metros por segundo. Un estudiante con un micrófono transmitía las condiciones del lugar. El mar parecía tranquilo a primera vista, pero si se observaba de cerca, había un leve oleaje. Eran condiciones lo suficientemente variables para un nadador experimentado. Cierre final de apuestas. La cantidad apostada actualmente supera los $50,000. La escala de las apuestas era un orden de magnitud mayor que la del día anterior. Ahora incluso, los estudiantes de último año participaban abiertamente en las apuestas. Curiosamente, el número de personas que apostaban por Julio Mendoza había aumentado considerablemente. Las 2 victorias del día anterior habían cambiado la opinión de la gente. Clara fue la primera en aparecer en la playa. Hoy vestía un traje de baño negro de cuerpo entero. Estaba hecho de un material de última generación que imitaba la piel de tiburón, un producto que reducía al mínimo la resistencia del agua. Se quitó las gafas de sol y observó el mar. Leía los patrones de las olas, la dirección del viento y el flujo de las corrientes. Hoy hay una corriente del norte. Me arrastrará lateralmente en la parte media. Debo avanzar en ángulo desde el principio. Clara hizo un análisis experto. Ella era realmente una especialista en natación en aguas abiertas. El entrenamiento riguroso que recibió en Hawái no había sido en vano. Julio Mendoza también apareció en la playa. Como siempre, solo vestía un sencillo bañador negro. Pero hoy algo era diferente. Su mirada parecía más profunda, y su expresión, al observar el mar, tenía un matiz de nostalgia. Julio caminó descalzo por la arena, sintiendo las olas. El agua fría del mar entraba y salía entre sus dedos de los pies. Cerró los ojos y respiró profundamente. El aire salado llenó sus pulmones. El recorrido es de 2 kilómetros, ida y vuelta.
Desde aquí hasta la boya roja de allá, explicó el árbitro en voz alta. Una gran boya roja flotaba a 1 kilómetro de distancia. La boya, meciéndose con las olas, se veía claramente desde lejos. Si se encuentran en peligro en el camino, por favor, levanten la mano de inmediato para dar la señal. Hay botes de rescate esperando. 4 botes de rescate estaban posicionados alrededor del recorrido, estaban preparados para cualquier eventualidad. Los salvavidas también estaban esperando en la playa. Ambos nadadores a la línea de salida. Clara y Julio Mendoza se pararon uno al lado del otro. Clara giró los brazos varias veces para calentar su cuerpo, mientras Julio Mendoza observaba tranquilamente el horizonte. «Admito que ayer perdí», dijo Clara en voz baja. «Pero el mar es diferente. Aquí, la experiencia es la habilidad. He nadado cientos de veces en este Pacífico». Julio Mendoza no respondió, solo asintió en silencio. «Listos». El árbitro tomó la pistola de salida. La playa se quedó en silencio por un instante. Solo se escuchaban el sonido de las olas y el graznido de las gaviotas. ¡Pam! Con el disparo, los dos corrieron hacia las olas. El agua fría del mar cubrió todo su cuerpo. Era una sensación completamente diferente a la de la piscina. El agua salada entró en su nariz y boca, y las olas sacudieron sus cuerpos. Clara se lanzó primero. Avanzó rompiendo las olas de frente. Cuando venía una ola grande, se zambullía para pasar por debajo, y las olas pequeñas las superaba por encima. Como era de esperar de una persona experimentada, era una estrategia hábil. Clara está liderando. A los 100 metros, ya tiene más de 10 metros de ventaja. La voz del narrador, que transmitía a través de los altavoces mientras miraba las imágenes del dron, resonó. La multitud vitoreó. «Es Clara. Al final, finalmente, ¿se vengará en el mar?» Pero la gente que observaba atentamente sintió que algo no estaba bien. La forma de nadar de Julio Mendoza era única. No luchaba contra las olas. Más bien, se adaptaba a su ritmo. Cuando una ola empujaba, utilizaba esa fuerza para avanzar, y cuando retrocedía, bajaba su cuerpo para reducir la resistencia. A los 300 metros, como se esperaba, la corriente del norte comenzó a manifestarse. La corriente que venía de lado obstaculizaba la dirección. Clara ajustó su ángulo como si ya lo hubiera anticipado, pero la corriente era más fuerte de lo que pensaba. «Maldición, es tan fuerte». Clara movió los brazos con más fuerza aún. Intentó ir directamente contra la corriente. Sin embargo, cuanto más lo hacía, más se agotaba su resistencia. Además, las olas se movían de forma irregular, y su ritmo de respiración se desordenó. Tragó agua salada varias veces y empezó a toser. Por otro lado, Julio Mendoza adoptó un enfoque completamente diferente. No luchó contra la corriente, sino que avanzó en diagonal. A primera vista, parecía que estaba dando un rodeo, pero en realidad, estaba utilizando la fuerza de la corriente para avanzar más rápido. A los 500 metros, la diferencia entre los dos comenzó a reducirse visiblemente. La velocidad de Clara estaba disminuyendo. Se había agotado demasiado luchando contra las olas y la corriente. Mientras tanto, Julio Mendoza se movía con naturalidad, como si se hubiera fusionado con el agua. «La diferencia se está reduciendo». La voz del estudiante que transmitía se llenó de tensión. Los espectadores también comenzaron a alborotarse. «Julio Mendoza está alcanzando. ¿Cómo puede ser tan rápido? Parece que está montado en las olas». A los 700 metros, Clara miró de reojo a Julio Mendoza. La estaba alcanzando con una diferencia de solo 5 metros. No podía creerlo. Aunque ella era una experta en natación en aguas abiertas, ¿cómo podía alcanzarla tan fácilmente? «No, no puedo perder otra vez». Clara aumentó desesperadamente su velocidad, pero su resistencia ya había disminuido considerablemente. Sus brazos se volvieron pesados y sus piernas perdieron fuerza. Además, debido a que había estado bebiendo agua salada constantemente, sentía náuseas en el pecho. A los 900 metros, los dos estaban a la par. No, más bien, Julio Mendoza comenzó a liderar poco a poco. Sus movimientos seguían siendo fluidos.
Era como si hubiera vuelto a su infancia, jugando en el mar de Baja California Sur. Increíble. Julio Mendoza está remontando. Los espectadores estaban asombrados. Especialmente las caras de las estudiantes se pusieron pálidas. Clara, no te rindas. En el momento de la vuelta en la boya de 1 kilómetro, la diferencia entre los dos se amplió aún más. Julio se agarró a la boya y cambió de dirección eficientemente, mientras Clara dudó y perdió tiempo. Al disminuir su resistencia, su juicio también se había embotado. Comenzó el camino de regreso. Esta vez, la corriente venía de frente. Era una sección aún más difícil. Clara movió los brazos con toda la fuerza que le quedaba, pero ya estaba en su límite. Su respiración se volvió agitada y su visión comenzó a nublarse. Sus extremidades no respondían como quería. A los 1.3 kilómetros, de repente, un calambre le dio en la pantorrilla derecha a Clara. El agua fría y el esfuerzo excesivo habían endurecido sus músculos. Con un grito, el cuerpo de Clara comenzó a hundirse en el agua. No podía mover las piernas y perdió el equilibrio. No podía mantenerse a flote solo con los brazos. El terror la invadió. Voy a morir. Realmente voy a morir. Clara agitó desesperadamente los brazos, pero se hundía. Empezó a tragar agua. El agua de mar entró en sus pulmones y entró aún más en pánico. Gritos se alzaron desde la playa. Clara se está ahogando. Los botes de rescate, rápido. Los botes de rescate partieron a toda prisa, pero debido a la distancia, parecía que tardarían. Fue justo en ese momento. Julio Mendoza cambió de rumbo. Él, que se dirigía a la meta, se dio la vuelta rápidamente y se dirigió hacia Clara. No hubo ninguna duda. La competencia no importa. Julio Mendoza se acercó a Clara a gran velocidad. Al ver a Clara luchando bajo el agua, se zambulló de inmediato. Bajo el agua, Clara estaba a punto de perder el conocimiento. Sus ojos se cerraron y la fuerza abandonó su cuerpo. Justo en ese momento, unos brazos fuertes la envolvieron. Julio Mendoza le sostuvo la mandíbula y la abrazó por el pecho con un brazo. Luego, con una fuerte patada, subió a la superficie. Cof, cof. Tan pronto como Clara salió del agua, tosió violentamente. Estaba consciente, pero no podía sostener su cuerpo. Cálmate, suelta tu cuerpo, se escuchó la voz tranquila de Julio Mendoza. Con movimientos expertos, colocó a Clara de lado y avanzó hacia la playa con técnicas de salvavidas. A pesar de la carga de una persona adicional, sus movimientos eran estables. Julio Mendoza nadó hacia la playa, sosteniendo a Clara de forma segura. Las olas los golpeaban, pero Julio Mendoza avanzaba sin titubear. Sus brazos envolvían firmemente el cuerpo de Clara y generaba propulsión con sus piernas y su otro brazo. «Está bien, ya casi llegamos», le dijo Julio Mendoza al oído a Clara. Clara estaba consciente, pero no podía hablar. Constantemente tosía y vomitaba agua de mar, y su cuerpo estaba completamente sin fuerzas. Sin embargo, extrañamente, se sintió segura en los brazos de Julio Mendoza. En la playa, se había desatado un gran revuelo. Cientos de estudiantes se levantaron a la vez, mirando hacia el mar. «Julio Mendoza está rescatando a Clara. Abandonó la competencia para elegir el rescate. Es un verdadero deportista». Los botes de rescate se acercaron. Los salvavidas extendieron sus manos. «Por aquí, déjenos a nosotros». Pero Julio Mendoza negó con la cabeza. «Está bien, iré hasta la playa». No soltó a Clara hasta el final. Utilizó las olas para acercarse más rápidamente a la orilla. Finalmente, cuando llegaron a la orilla, los salvavidas corrieron hacia ellos. Julio Mendoza depositó cuidadosamente a Clara en la arena. Ella todavía tosía, pero su respiración se estabilizaba. «Verifiquen el pulso. Preparen la máscara de oxígeno». Los salvavidas comenzaron rápidamente a administrar primeros auxilios. Julio Mendoza dio un paso atrás y observó. El agua goteaba de su bañador negro y su pecho subía y bajaba rápidamente. Parecía que el cansancio lo invadía en ese momento. Clara abrió los ojos. A través de la máscara de oxígeno, vio a Julio Mendoza.
Las lágrimas se acumularon en sus ojos azules. ¿Por qué? ¿Por qué me salvaste? Su voz estaba débil, pero logró pronunciar las palabras. Podrías haber ganado. Era una victoria segura. Julio Mendoza se arrodilló. Su expresión era seria. ¿Qué importa la competencia? La vida humana es lo primero. En ese instante, la playa se envolvió en silencio. Y entonces, alguien comenzó a aplaudir. Era el decano de la facultad, que había venido a observar. Luego, otros profesores y estudiantes también aplaudieron. Pronto, toda la playa se llenó con un estruendoso aplauso. ¡Bravo! Un verdadero héroe. Conmovedor. Las lágrimas corrieron por los ojos de Clara. Intentó quitarse la máscara de oxígeno para hablar, pero un salvavidas la detuvo. Aún necesita reposo. La trasladaremos a la enfermería de la universidad. Mientras la subían a la camilla, Clara siguió mirando a Julio Mendoza. Su mirada solo contenía sincera preocupación. No había en ella ninguna superioridad ni alegría por la victoria. Las otras estudiantes se apresuraron a acercarse. «Clara, anímate». Emily se volvió hacia Julio Mendoza. Una mezcla de emociones complejas cruzó su rostro. «Podrías haber ganado». «Ganar no es lo importante», repitió Julio Mendoza mientras se ponía de pie. «Una de las enseñanzas de mi tierra natal es nunca abandonar a un compañero. Aunque sean rivales, ¿no somos todos seres humanos?» Hannah abrió la boca. «Pero la apuesta está cancelada», dijo Julio Mendoza con firmeza. «Haber hecho una apuesta así fue un error desde el principio. No se debe negociar con el orgullo de las personas de esa manera». Todas las estudiantes se quedaron sin palabras. Se dieron cuenta de lo estúpidas que habían sido, y se avergonzaron de su propia actitud llena de prejuicios. Sofía bajó la cabeza. «Lo siento, estábamos equivocadas». Marie también bajó la cabeza. «Te malinterpretamos completamente, a ti y a los mexicanos». Olivia, secándose las lágrimas, dijo: «Realmente hemos perdido, completamente, totalmente». Esa tarde, en la enfermería de la universidad, Clara yacía en la cama. Afortunadamente, no había ninguna anomalía importante, pero se le ordenó descansar hasta el día siguiente. La luz del sol de la tarde entraba por la ventana, y el mar se veía a lo lejos. Toc, toc. Se escuchó un golpe en la puerta y ésta se abrió. Julio Mendoza entró. Llevaba un ramo de flores en la mano. «¿Está bien?» Clara se levantó de la cama y se sentó. Su rostro pálido había recuperado un poco de color. «Me salvaste la vida gracias a ti». Julio Mendoza dejó las flores en la mesa. Era un ramo sencillo, de flores que crecían en la colina detrás del campus. «Pensé que sería descortés venir con las manos vacías a visitarla», dijo, y Clara sonrió débilmente. Y de inmediato, su expresión se volvió seria. «Quiero saber la verdad. ¿Por qué eres tan bueno nadando? Y en el mar». Julio Mendoza se sentó en una silla. «Crecí en un lugar de Baja California Sur, una pequeña comunidad de pescadores. Mi madre era una buceadora tradicional y mi padre, un pescador. Aprendí a nadar antes que a caminar». «¿El hijo de una buceadora?» Clara lo miró asombrada. «He oído hablar de ellas. Las buceadoras mexicanas sin equipo pueden sumergirse hasta 20 metros. Mi madre llegaba hasta los 30 metros». Julio Mendoza sonrió. «La seguía desde que tenía 7 años. Al principio, empecé a recoger abulones en aguas poco profundas». Clara negó con la cabeza. «Entonces, el mar era como tu hogar, ¿verdad?» «Así es. Aunque viniera una tormenta o las olas fueran altas, el mar siempre estaba ahí. Si le tienes miedo, el mar te tragará. Pero si lo respetas y lo entiendes, te aceptará». Un silencio reinó por un momento. Clara fue la primera en hablar. «Me di cuenta de lo arrogante que fui. Pensaba que con solo técnica y talento era suficiente. Pero tú eras uno con el mar». «No es así», dijo Julio Mendoza humildemente. «Solo he estado con él durante mucho tiempo». Clara se bajó de la cama de repente y se arrodilló ante Julio Mendoza. «¿Qué hace?» Julio Mendoza se sorprendió e intentó levantarla, pero Clara no levantó la cabeza. «Quiero disculparme de verdad por haberte insultado a ti y a todos los estudiantes mexicanos».
Me disculpo por haber propuesto esa apuesta tan vulgar. Por favor, levántese. No hay necesidad de hacer esto. No, esto ni siquiera es suficiente. Clara levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mañana por la mañana, en la plaza de estudiantes, me disculparé públicamente, delante de todos los estudiantes. Y ella se detuvo un momento. Luego continuó. Nunca olvidaré la verdadera imagen de deportista que me mostraste. Julio Mendoza ayudó a Clara a levantarse. Olvidemos el pasado. Ya somos amigos. En ese momento, la puerta de la enfermería se abrió y las otras estudiantes entraron. Todas llevaban flores y regalos. Clara, ¿estás bien? Se detuvieron por un instante al ver a Julio Mendoza y al unísono bajaron la cabeza. Señor Mendoza, muchas gracias por salvar a Clara. Y lo sentimos mucho. Por nuestra imprudencia. Julio Mendoza levantó la mano para detenerlas. Está bien. Por favor, paren. Solo hice lo que era natural. Emily dijo, con lágrimas en los ojos. ¿Natural? ¿Creemos que nosotras habríamos podido hacerlo? Hannah también negó con la cabeza. Sinceramente, no estoy segura. La sed de victoria nos cegó. Julio Mendoza miró por la ventana. El atardecer teñía el mar de rojo. Mi madre siempre decía, en el mar, la única forma de sobrevivir es protegiéndonos mutuamente. Nadie puede vencer al mar solo. Todos se quedaron en silencio ante sus palabras. A las 8 de la mañana siguiente, la plaza central de la universidad estaba llena con más de 2000 estudiantes. Era la hora de los anuncios de la universidad, pero el rumor de que había algo especial hoy se había extendido y se había reunido mucha más gente de lo habitual. Estudiantes de diversas razas se habían congregado y los profesores estaban sentados frente al estrado. El rector de la universidad se paró frente al micrófono. Antes de comenzar la asamblea de hoy, tenemos un anuncio especial. La capitana del equipo de natación, Clara, tiene algo que quiere comunicar a todos los estudiantes. La plaza se agitó. Lo sucedido en el mar el día anterior ya se había extendido por todo el campus. Todos estaban curiosos por saber qué diría. Clara subió al estrado. Iba vestida pulcramente, pero su rostro aún estaba pálido. Tenía un manuscrito preparado en la mano, pero lo dejó y se paró frente al micrófono. Me dirijo a todos los estudiantes. La voz de Clara resonó a través de los altavoces. La plaza se quedó en silencio. Todos conocen lo que pasó ayer en el mar, pero lo que sucedió antes de eso, quizás, no lo saben. Ella respiró hondo. Hace 3 días, mis 5 amigas y yo insultamos públicamente al estudiante mexicano Julio Mendoza. Ignoramos a los mexicanos y despreciamos sus habilidades. La plaza se volvió aún más silenciosa. Para muchos, este contenido era la primera vez que lo escuchaban, y lo que es aún más vergonzoso, es que propusimos una apuesta humillante. La voz de Clara tembló. Propusimos algo que no debería hacer. Una estudiante, no, una persona. Compartir una noche si ganaba. Suspiros se escaparon de varias partes de la plaza. Se vieron expresiones de shock. Nuestra arrogancia y prejuicios raciales iban de la mano. Creímos ciegamente en la superioridad de ser de piel clara y despreciamos a los estudiantes de intercambio de México. Especialmente, teníamos el prejuicio de que los mexicanos serían débiles en los deportes. Clara se detuvo un momento y se secó las lágrimas. Pero el señor Mendoza aceptó nuestros insultos en silencio y propuso una competencia justa y digna. El resultado fue mi derrota, tanto en la piscina como en el mar. Ella miró al grupo de estudiantes de intercambio donde estaba Julio Mendoza. Cuando ayer me estaba ahogando en el mar, el señor Mendoza renunció a una victoria segura para salvarme. No dudó. En ese momento, me di cuenta quién era el verdadero deportista y qué era el verdadero orgullo. La voz de Clara se hizo más fuerte. Nosotras, estábamos equivocadas, completamente equivocadas. Aprendí que la verdadera fuerza no viene de la técnica o el talento, sino del espíritu. Que una verdadera persona es aquella que sabe salvar incluso a su rival. Ella bajó del estrado y caminó hasta el grupo de estudiantes de intercambio y se paró frente a Julio Mendoza. Señor Mendoza,
Y a todos los estudiantes mexicanos, Clara inclinó profundamente la cabeza y se arrodilló. Me disculpo de todo corazón. Por favor, perdónenme. Siguiéndola, las otras 5 estudiantes también se adelantaron y se arrodillaron. Lo sentimos mucho. Por favor, perdónennos. Estábamos equivocadas. La escena de 6 estudiantes de piel clara arrodillándose y disculpándose ante un estudiante mexicano, ante la mirada de 2000 personas, fue impactante. La plaza se envolvió en un silencio. Julio Mendoza se adelantó. Por favor, levántense. Su voz era tranquila. Ya los he perdonado. Ahora levántense y reunámonos como compañeros estudiantes. Julio Mendoza le tendió la mano a Clara. Clara, con lágrimas en los ojos, tomó su mano y se puso de pie. Las otras estudiantes también se levantaron. Sin embargo, solo hay una cosa que quiero decir. Julio Mendoza tomó el micrófono. Aunque nuestros países, razas y culturas sean diferentes, todos somos seres humanos que buscamos los mismos valores. Deseamos la paz, ayudamos a los débiles y actuamos por nuestros compañeros. Eso es lo que nos une. Miró a la plaza. En lugar de ignorarnos y despreciarnos unos a otros, quiero que nos respetemos y aprendamos. Espero que nos convirtamos en verdaderos compañeros, reconociendo las fortalezas de cada uno y compensando las debilidades. Julio Mendoza hizo una reverencia. Clara y las estudiantes respondieron con una profunda reverencia. En ese momento, el rector comenzó a aplaudir. «Excelente, este es el verdadero espíritu estudiantil». Luego, otros profesores, el personal y los estudiantes también aplaudieron. Pronto, toda la plaza se llenó con un estruendoso aplauso. «Bravo, conmovedor. Este es el verdadero orgullo». Los aplausos duraron mucho tiempo. Muchas personas derramaron lágrimas. Fue el momento en que los prejuicios y la arrogancia se desmoronaron, y nació el verdadero respeto y la comprensión. El rector volvió a tomar el micrófono. Hoy hemos aprendido una lección importante. Las acciones del señor Julio Mendoza serán recordadas como un caso de estudio educativo en nuestra universidad en el futuro. Y el rector, después de una breve pausa, dijo: «La universidad otorgará un premio especial al señor Julio Mendoza. Es una muestra de agradecimiento por haber mostrado un ejemplo de deportividad». De nuevo, estallaron los aplausos. Julio Mendoza inclinó humildemente la cabeza. Después de que terminó la asamblea matutina, Julio Mendoza caminaba por la playa. La luz del sol matutina brillaba reflejándose en las olas. «Señor Mendoza», se dio la vuelta al escuchar una voz que lo llamaba desde atrás, y eran Clara y las otras estudiantes. Ahora vestían ropa de calle. «¿Podemos caminar con usted?». Julio Mendoza asintió. Los 7 caminaron por la playa en fila. «Muchas gracias, de verdad», dijo Emily. «Nos enseñaste una verdadera lección». «No enseñé nada», Julio Mendoza sonrió. «Solo hice lo que aprendí». Hannah preguntó con curiosidad. «¿Todos los mexicanos son tan buenos nadadores como usted?». «No», Julio Mendoza se rió. «Yo soy un caso especial, pero cada mexicano tiene sus propias fortalezas. Hay maes de la investigación, genios del arte y brillantes mentes de negocios». Sofía dijo: «Nosotras también. Cada una tiene sus propias habilidades, pero hasta ahora solo las veíamos como algo de lo que presumir. Las usábamos como una herramienta para despreciar a los demás». Marie suspiró. «Ahora entiendo. La verdadera fuerza no es derrotar a los demás, sino hacerse fuerte junto a ellos». Olivia propuso: «Me gustaría que organicemos eventos de intercambio internacional con más frecuencia de ahora en adelante. Creo que tenemos mucho que aprender unos de otros». Clara miró a Julio Mendoza. «Especialmente, me gustaría aprender de ti. ¿Cómo ser uno con el mar?». Julio Mendoza asintió. «Claro, yo también tendré mucho que aprender de ustedes». Mientras caminaban y conversaban, el sol se elevaba cada vez más alto. Las olas seguían mojando la playa y las gaviotas volaban por el cielo. Clara», dijo con cautela, «sobre la apuesta». «Olvídalo», Julio Mendoza dijo con firmeza.
Fue como si nunca hubiera existido. Pero hay una cosa que quiero cumplir, dijo Clara con seriedad. ¿Qué es? Respetarte por el resto de mi vida. Eso no es una obligación, es mi verdadero sentimiento. Las otras estudiantes también asintieron. Nosotras también. Nunca olvidaremos. Gracias por mostrarnos lo que es un verdadero ser humano. Julio Mendoza miró el mar, sin decir nada. Se le vino a la mente el mar de Baja California Sur. Era como si oyera la voz de su madre. Bien hecho, hijo mío. Estoy orgullosa de ti. ¿Qué les pareció esta historia de hoy? Lo que la elección del estudiante mexicano, Julio Mendoza, demostró no fue simplemente su habilidad en la natación. Nos mostró que la verdadera fuerza no reside en derrotar a un oponente, sino en la valentía de saber salvar incluso a un rival. Una historia que comenzó con una provocación humillante por parte de las estudiantes, una apuesta de pasar una noche juntos si ganaba, finalmente condujo a un conmovedor desenlace de respeto mutuo y salvación de una vida. El espíritu del mar, demostrado por el hijo de la buceadora de Baja California Sur, la enseñanza de que en el mar todos somos hermanos y hermanas, trascendió las fronteras. Esperamos que en nuestra vida diaria también podamos respetarnos mutuamente sin prejuicios. Si les gustaría escuchar más historias como esta, por favor, suscríbanse al canal y denle me gusta. Nos vemos en la próxima historia aún más conmovedora. Gracias.